Entonces, la discusión de hoy día es un tema que vamos a ver varias veces, pero sobre todo esta semana, porque vamos a trabajar el texto de Agustín Nieto Galán, un historiador catalán que ha estado con nosotros acá en el Laboratorio de Historia de la Ciencia y colaborador de nuestros trabajos también, y de muchas personas que están en la historia de la ciencia acá en Santiago y en otros lugares de Chile. Y él tiene un libro muy importante para entender estos temas, que se llama justamente Los públicos de la ciencia, expertos y profanos a través de la historia, que es una idea y un intento por trazar la frontera entre quienes son los expertos y quienes no son los expertos o las expertas. Y esto es llamado, ¿no es cierto?, en España profanos, también se le llama legos en otras partes en el idioma español tiene esas dos dobles palabras, digamos, se puede nombrar de las dos formas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta lectura de esta semana? Que podamos entender cómo la diferenciación entre los legos y los expertos va construyendo una frontera que permite ir construyendo también toda esa dimensión performativa de lo que es un experto o lo que es una experta. Entonces, sus compañeros hoy día, Denise y Kevin, van a presentarnos digamos, su interpretación del texto, y después yo voy a seguir también el hilo de esa discusión. ¿Ok? Bien, entonces, ¿tú ibas a presentar algo, Denise? ¿Alguna Sí, presentación? profe, PPT. Okay. con el Kevin teníamos un PPT. Ok, ponla entonces. ¿Se ve? Sí, ahora sí. Ya. Ahí está la foto de Agustín. Genial. Ya, bueno, buenas tardes a todos. Hoy día con Kevin vamos a presentar el capítulo 3, la ciencia heterodoxa, del libro Los públicos de la ciencia, expertos y profanos a través de la historia. Bueno, antes de comenzar con el texto, consideramos importante mencionar algunos datos del autor. Agustín Nieto Galán es un catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Barcelona, y sus trabajos se centran principalmente en la historia de la química, la historia de la divulgación científica, la historia urbana de la ciencia y las relaciones entre ciencia y poder, específicamente del siglo XIX y XX. Y Los públicos de la ciencia, expertos y profanos a través de la historia es un libro publicado por primera vez en el 2011 en Madrid, España. Bueno, como introducción al capítulo, el autor presenta dos casos de prácticas heterodoxas durante el siglo XVIII. Por una parte, el mesmerismo, entendiendo este como un conjunto de prácticas curativas basadas en la creencia del magnetismo animal, y por otra parte, la frenología, desde la cual se creía posible determinar el carácter y rasgos de la personalidad de un individuo según la forma y el tamaño del cráneo, cabeza y facciones. Entonces, el autor dice que tanto el mesmerismo como la frenología se extendieron por todos los estratos sociales, de manera que un amplio público los dotó de autoridad, influyendo así estos en la construcción del experto y en la aceptación social de estas prácticas. Entonces, el autor, en relación a estos dos ejemplos que da, afirma cuatro aspectos importantes dentro de su argumentación inicial. Primero, que estos casos nos informan sobre el estatus y el carácter epistemológico de los públicos y sobre la credibilidad que estas prácticas tuvieron en su contexto histórico. Segundo, que los límites entre la ciencia y la pseudociencia son el resultado de complejos mecanismos de negociación entre los propios protagonistas, de manera que negociaban una determinada imagen de lo ortodoxo, heterodoxo, tanto así como de lo experto, profano y del profesional y amateur. No obstante, no lograron una delimitación definitiva e incuestionable. El punto 3 es acerca que, bueno, el autor dice que aunque desde el presente estas prácticas tal vez nos parezcan como ramas extinguidas del poder científico, ellas tuvieron un importante número de seguidoras y seguidores y siempre estuvieron situadas, y no siempre estuvieron situadas fuera de los límites del saber ortodoxo. Y por último, Nieto Galán destaca que el aceptar con facilidad que la profesionalización de la ciencia a lo largo del siglo XIX se encargó de diferenciar lo ortodoxo de lo heterodoxo es una premisa simplista, por lo que el autor hace una invitación a analizar cada uno de estos protagonistas en cuanto a su formación, a sus prácticas, retribuciones u otras formas de sociabilización de los saberes.
Y por último, el autor esclarece un poco el objetivo del capítulo, el cual es interrogarse acerca de los criterios de definición de los límites del saber, especialmente el componente heterodoxo. Bueno, en el segundo apartado, el cual es acerca de la medicina oficial y alternativa, el autor también menciona ejemplos, aquí menciona 3 sobre la medicina alternativa para el siglo XIX. En primera instancia menciona la homeopatía, desde la cual se propuso la elaboración de tratamientos con medicina causante de los síntomas patológicos. Por otra parte, destaca el rol que jugó el estadounidense Samuel Thompson en recuperar y reforzar aspectos de la antigua tradición terapéutica basada en plantas. Y por último, hace referencia a la hidropatía, una opción heterodoxa que orientaba a los enfermos a recuperar su salud mediante bueno, tomar luz solar, aire fresco, hacer dietas específicas, ejercicios y la aplicación de agua en distintas formas. En relación a estos casos, el autor dice que las élites profesionales de la medicina del siglo XIX intentaron combatir estas prácticas alternativas. En este sentido, hace una referencia a las múltiples publicaciones de revistas que transmitían una cierta versión hegemónica desde la medicina oficial sobre qué temas podían ser abordados y cómo debían ser difundidos. Sin embargo, las publicaciones y el público de estas prácticas médicas alternativas crecieron considerablemente durante el periodo. Y aquí él destaca que los tribunales de justicia eran un espacio clave en la esfera pública de la medicina. En el caso francés, había una estricta regulación de la medicina oficial, la cual propició una gran proliferación de medicina alternativa. Entonces, a medida que se iba consolidando lo oficial asociado al Estado, se constituía por oposición lo alternativo o heterodoxo. Y mediante estrategias de contestación de la medicina oficial se trató de cuestionar el monopolio y los privilegios de los profesionales, presentando concepciones alternativas del cuerpo y la salud. Y bueno, para terminar este apartado, el autor dice que a pesar de que a una práctica se le otorga un carácter heterodoxo, son los propios clientes o pacientes quienes justifican su existencia y por lo tanto también su rentabilidad. Por otra parte, la hegemonía de ciertas prácticas sobre otras no siempre estaba garantizada, ya que los límites de la autoridad del experto aún seguían en discusión en la esfera pública para el periodo que era el siglo XIX. Y bueno, en el apartado 3, profesionales y amateur, aquí el autor aclara que aunque la profesionalización de la ciencia comúnmente ha sido presentada como uno de los grandes logros del siglo XIX en relación con la victoria del mundo académico sobre las prácticas heterodoxas o amateurs, como las que ya vimos, es problemático hacer una distinción tan rígida sobre estas categorías. Y es problemático porque el papel de los determinados amateurs fue relevante tanto en la cultura académica como en la cultura popular, contribuyendo así estos a una democratización del saber. Por otra parte, el autor dice que las comunidades científicas se presentaron como un espacio fértil para el encuentro entre amateurs y profesionales durante el siglo XIX. En estos espacios, los amateurs actuaron como actores subalternos al servicio de los profesionales, en cuanto se dedicaron a realizar observaciones, lecturas y recolección de datos. En este sentido, estos se apropiaron de los valores profesionales, pero sin renunciar a su papel de proveedores de datos. Y para adquirir autoridad, tuvieron que desviar su foco de atención hacia la divulgación científica para un público más general, y mediante este proceso, los amateurs y los divulgadores se convirtieron en una sola misma categoría. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el subacápite que lleva por nombre los divulgadores y el público. En primer lugar, habría que decir que el planteamiento central de este trozo del texto lo deja como aceptado y Galán al principio del mismo, cuando señala que a pesar como de aquella visión simplista de los divulgadores, que se idealizaban como una especie de puente entre lo experto y lo profano, Nieto Galán señala que no lo son, puesto que los divulgadores mismos nunca estarían como exentos de las luchas corporativas por la profesionalización de cierta práctica, ni tampoco están exentos de las luchas por autoridad científica, y tampoco como de aquellas luchas que son ideológicas o que pasan por intereses. Por tanto, el proceso mismo de profesionalización de la ciencia durante el siglo XIX estuvo acompañado por un proceso de profesionalización de los divulgadores, que en su mayoría poseían cierta formación científica inicial, eh, pero que eran un grupo en sí muy heterogéneo, entonces como que no tenían muchas similitudes entre sí, más allá de su formación científica inicial. Una organización como pionera de esta divulgación científica
fue el Círculo de Prensa Científica de Francia, que se fundó en 1856. Organización que replicaba igual un poco esta lógica de las dos visiones que hemos venido hablando, esto como entre lo heterodoxo y lo ortodoxo. Entonces, a pesar de que eran divulgadores, en la medida en que se fueron profesionalizando, replicaron las mismas lógicas de división entre heterodoxo y ortodoxo. El autor señala un poco más adelante en este mismo capítulo que está el ejemplo de Comte, quien criticaba abiertamente como el exagerado cientificismo de la ciencia oficial. Sí, creo que así lo decía. Y igual cabe señalar como un paréntesis que en general el texto está lleno como de referencias y ejemplos en algo que creemos, yo y Denis, que es como muy propio del trabajo historiográfico. Igual cabe señalar que como los lugares de referencia constantes son España y Francia, y como señaló Denis, el espacio temporal siempre el 19 y el 20. Un poco como volviendo al tema, Comte señala que el éxito de la divulgación pasaba siempre por dejar de lado un poco la ortodoxia y tratar de convertir al experto en un divulgador. Y aquí señala el caso de, no sé si lo pronuncio bien, pero François Arago, quien fue un secretario perpetuo de la Academia de Ciencias de París desde el 1830, y también fue director del Observatorio Astronómico. Arago era políticamente un republicano, y contribuyó desde esta posición republicana a reformas educativas para acercar el conocimiento a las capas bajas de la sociedad. En dicha línea, Comte y Arago serían similares, buscarían, entre comillas, democratizar el saber. Sin embargo, como esta posición de Comte y Arago no eran hegemónicas ni únicas, ya que el mismo Arago, desde su posición de secretario perpetuo de la Academia, debió enfrentarse varias veces a la justicia, bajo la imputación que se le hacía de degradar el saber. Aquí un ejemplo como de esta línea contraria a Arago era Guillermo Libri, quien defendía una república de las letras elitistas, es decir, sin el pueblo. Bueno, un poco más adelante también se habla de que se buscaba como acercar la ciencia al pueblo o hacerla más accesible, también porque desde la especialización de la ciencia durante el siglo XIX se quebró como un poco la visión unitaria que había, y aquí el texto referencia al libro Cosmos de Humboldt, que en la medida de que se fragmentaron estas ciencias en ciencias mucho más especializadas, se fueron cambiando y abriendo la frontera entre lo profesional y lo amateur. Y en dicha línea la divulgación se volvía fundamental, sobre todo para ir legitimando a estas nuevas ciencias en torno a si eran heterodoxas o ortodoxas. El siguiente capítulo, por fin. La siguiente diapositiva. No, la otra. Ortodoxia y heterodoxia. Gracias. Bueno, este se llama Ortodoxia y heterodoxia en la esfera pública, como se señala ahí. Y en esta parte el autor deja señalado que hay una dificultad, que sería la rivalidad que comenzó a darse con la Iglesia con el pasar de los años del siglo XIX y con el pasar de la consolidación de la ciencia. En dicha línea los divulgadores comenzaron a tomar posiciones para un lado u otro. El ejemplo que da aquí Agustín Nieto es el naturalismo victoriano, que se puso en contra de una cierta cultura clerical en Gran Bretaña, usando a su favor la teoría del evolucionismo, el atomismo. Esta misma línea de lo que se podría denominar un ataque al clero o a la iglesia fue la que llevó adelante el darwinismo. Entonces se fue como asentando una progresiva polarización entre la ciencia y la religión, ante lo cual algunos pensadores y científicos fueron como proponiendo una cierta como combinación entre ciencia y religión. Uno de ellos, que cita bastante también el autor, es Flammarion, quien era un divulgador heterodoxo relacionado a la astronomía, quien propugnaba, como en relación a lo que estamos hablando ahora, que había que unir una filosofía positivista con una teología natural. En una línea similar, pero más radical, era el español José Echegaray,
quien propuso explicar ideas nuevas, pero relacionadas directamente con la idea del Dios creador, como esta idea de que hay un principio y ese principio era Dios creador. Eh, bueno, como sea, para un lado o para otro, la conquista de lo que el autor denomina esfera pública era un rasgo como primordial y estaba relacionado, esto lo dice Nieto Galán, directamente con los intereses y sobre todo con posiciones ideológicas, eh, las cuales fueron delimitando constantemente a lo largo del 19 y del 20 barreras que eran movibles y fluidas entre lo que era ortodoxo y lo que era heterodoxo. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y este es el último subacápite, que se llama divulgación, distorsión o simplificación. Bueno, aquí un poco en el título queda claro el contenido, y básicamente es que a lo largo del siglo XIX los divulgadores, como en su cierto afán, podríamos decir, por crear espacios de influencia, a ratos fueron como distorsionando datos u observaciones. Y aquí, en relación a esto, el autor señala el caso de Hans Horbiger, quien luego de observar a la Luna era como un astrónomo amateur. Bueno, al observar a la Luna lo relacionó con el hielo. Y entonces propuso una teoría de que, según él, gran parte del universo estaba hecho de hielo. Bueno, esta idea tuvo buena acogida por el público, pero claro, no por la comunidad científica. A estas prácticas Nieto Galán les pone un nombre y les dice que se llaman objetividad de ficción. Y que esta objetividad de ficción constaría de fascinar, ¿sí? Como fascinar al lector o al público, para ir reforzando la autoridad de una práctica que es más bien heterodoxa. Bueno, aquí en este capítulo igual el autor señala un ejemplo, pero que sería como en la vereda contraria a la anterior, que sería Albert Einstein. Bueno, de partida como en la época los científicos decían que era muy difícil divulgar las teorías de Einstein porque eran muy complejas. Entonces se le daba como esta categoría de genialidad, como de imposible de simplificar. Pero al mismo tiempo se decía que la física cuántica y relativista de Einstein eran en sí como una práctica más bien heterodoxa, porque estaba por fuera de los límites. De hecho, el autor señala que el Nobel a Einstein se lo daban por algo relacionado a la electricidad, no lo recuerdo bien, pero no por sus teorías de la relatividad, que uno esperaría que hubiese sido por eso. Y en esta parte del texto, Nieto Galán señala una cita que a mi entender deja como entrever un poco la visión de la ciencia ortodoxa de la época. Dice que en el siglo XVIII había una diferencia de estilos entre expertos y profanos. En el XIX eso se transformó en una diferencia de lenguajes, pero para el siglo XX ya eran dos mundos irreconciliables. Es una cita que Nieto Galán toma de la Enciclopedia Francesa de 1930. Bueno, en fin, a pesar de las críticas que se le hizo a Einstein, este se esforzó por ir divulgando sus ideas y ir haciéndolo de un lenguaje más bien entendible. Finalmente, el autor señala el caso de Gerald Crowther, que era un periodista científico inglés, quien se declaraba abiertamente marxista y relacionaba constantemente y deliberadamente su posición ideológica con la ciencia que él mismo divulgaba. Aquí entonces el autor señala que Crowther expandió esta imagen de la ciencia alejada como de la neutralidad. Y finalmente, esto termina el texto haciendo algunas reflexiones, ¿sí? Señalando que los proyectos de divulgación del siglo XIX y XX fueron expresamente ideológicos, morales, corporativos, y reflejaban una lucha por la hegemonía y la eliminación de lo ortodoxo y lo heterodoxo. Luego señala, voy a leer, que el público nunca es estúpido y que por ende todos somos heterodoxos y amateur en alguna medida, en algún campo. Y finalmente señala que quizás la superación del malestar, esta frase me pareció muy buena, quizás la superación del malestar pase, entre otras cosas, por la reelaboración de lo heterodoxo, por una permeabilidad nueva entre fronteras y categorías hasta ahora rígidas.
Bueno, y es un poco nuestra presentación. Quisimos igual ser precisos en algunos ejemplos, porque creíamos que como la idea central un poco de Nieto Galán era como ir demostrando todo aquello que nosotros habíamos visto en las clases anteriores como a nivel más teórico, pasarlo como a un nivel más empírico. En este caso, el de Nieto Galán aplicado para Europa del 19 y del 20. Solo para ir terminando, cabría agregar que, como a grosso modo, se podría resumir el planteamiento del autor en torno a que su propuesta era que los límites entre las prácticas científicas y heterodoxas eran y son siempre el resultado de ciertas negociaciones entre los protagonistas, lo que permitiría ir estableciendo como que cada protagonista de cada época construye sus propias imágenes de lo ortodoxo y lo heterodoxo. Entonces se van estableciendo ciertas hegemonías que como toda hegemonía, jamás están garantizadas. Y en dicha construcción de esta hegemonía y de esta delimitación entre ortodoxo y heterodoxo, fundamental serían los amateurs y la divulgación. Y Ok, muchas gracias. No sé si quieren agregar algo más, su compañera. No, profe, era eso. Ok, entonces gracias, Denise y Kevin. Vamos a mirar bueno, yo estuve anotando un par de cosas que ustedes dijeron antes de mostrar la presentación que yo traía. Bueno, muy bien, porque han resumido y han seguido la línea de la publicación, y sería interesante que ustedes puedan poner estas, si les parece, digamos, estas presentaciones, estas PPT como en el material de alumnos, de alumnas, de estudiantes, porque así sus compañeros y compañeras pueden, ¿no es cierto?, también mirar este resumen que ustedes han hecho de los textos. Sería súper bueno si Denise y Kevin, por ejemplo, lo pudieran poner, y también los que anteriormente habían presentado utilizando tipo PowerPoint o algo así. Siempre es bueno acumular material para que puedan revisarlo sus compañeros y todo, digamos. Ya, yo voy a plantear algunos temas que son relevantes para entender lo que ustedes hicieron. Me pareció súper bien logrado el resumen y la conexión que también pudieron hacer eventualmente con lo que hemos estado viendo en clase, que como decía su compañero al final, en parte ha sido teórico, digamos, no está aplicado en ningún lugar específico, pero bueno, pero se puede entender en términos empíricos con estos trabajos, tiene mucho más sentido también lo que había dicho su compañero al respecto. Yo quiero destacar un par de cosas. Primero, ¿no es cierto? Y estuve anotando algunas cosas que ustedes dijeron en mi libreta. El papel que juegan las instituciones, o podríamos también llamarlo voy a anotarlo en el chat, la institucionalización del saber. Eso es algo bien relevante del saber o del conocimiento, ¿no? Eso es lo primero que yo pondría, ¿no es cierto? ¿Cómo el conocimiento, en este caso científico, se va formando o transformando o anclando en una institución? Y otros le llaman, ¿no es cierto?, una ciencia oficial o ciencia ortodoxa o conocimiento ortodoxo versus lo heterodoxo, que es como lo que también denomina Agustín Nieto. Pero también podríamos pensar que esto tiene que ver con las instituciones, porque son las instituciones las que otorgan los grados académicos. Esto hay una cronología que vamos a ver, pero también son las instituciones, por ejemplo, el Poder Judicial del Estado, el que va a reconocer también el conocimiento científico. Por ejemplo, el trabajo que ha hecho una colega acá, que es un trabajo buenísimo, María José Correa, que trabaja en la Universidad de Bello, y es parte también del Laboratorio de Historia de la Ciencia. Si les interesa, yo les puedo poner su trabajo en el material del curso. Ella ha estado viendo esto, cómo funciona a nivel judicial. Por ejemplo, cuando hay que decidir si una persona es interdicta o no, o que por ejemplo, recibe una herencia y los
y las personas que son sus familiares declaran que esa persona digamos, tiene alguna enfermedad mental. Entonces, quien decide si esa persona es o no alguien que pueda administrar sus bienes es un médico. Hay un conocimiento médico que se articula como un perito, que es el nombre que nosotros usamos para los expertos o expertas, los peritos o las peritas. ¿Cómo se va entonces el María José Correa ha estudiado cómo esto se ha ido dando a nivel judicial? También, por ejemplo, hasta el último tiempo María José Correa ha estado trabajando el tema de los envenenamientos. Entonces, cuando una persona es acusada de haber envenenado a otra, tú tienes que entregar pruebas científicas. Y esas pruebas científicas las entregan y las validan los peritos. Entonces, esto es importante porque significa que una persona puede ir a la cárcel o no puede ir a la cárcel, o puede ser, por ejemplo, si ha cometido un asesinato declarado con alguna enfermedad mental, por tanto no va a la cárcel, sino que va a un sanatorio, digamos, a un hospital, y puede tener muchas implicancias. También en el caso de los incendios, por ejemplo, los peritos también dan prueba. Entonces, esa es la parte de la institucionalización del saber, que es lo primero que me gustaría que destacar en sus apuntes también, que tiene que ver justamente con el papel del Estado. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Y en el término de instituciones también, obviamente, va a ser cada vez más importante en el siglo XX lo que va a ser el respaldo que dé la institución a un grado académico, a un título profesional. Pero eso es más tardío. Tal como sus compañeros, su compañera y compañera hicieron un recorrido también cronológico al final, esto también se puede ver en términos cronológicos mucho más cercanos a nuestros tiempos. O sea, en la época ilustrada, en el siglo XVIII, el conocimiento, si bien existe en las universidades, pues son más antiguas, ¿no? Está mucho más como una suerte de caja negra, mucho más entreabierta, por así decirlo, no es una caja cerrada. Por tanto, muchos participan y muchas participan de un tipo de conocimiento que no está institucionalizado en lo que llamaríamos hoy día las facultades o los departamentos, o como un conocimiento, digamos, localizado. Entonces, la figura, por ejemplo, que también ustedes citaron de Alexander von Humboldt, que es uno de los hermanos Humboldt, que hay que nombrarlo siempre por su nombre porque está el otro, el hermano, Guillermo Wilhelm, que de hecho cuando uno dice Buch Humboldt en Alemania, creen que está hablando de Guillermo, y cuando uno dice Humboldt en América, creen que está hablando de Alejandro. Entonces, Alexander von Humboldt, el viajero, en fin, el Alejandro Humboldt, participa de toda una visión holística, sí. Sí, tenía un hermano, Alexander von Humboldt, son hermanos extraordinarios. De hecho, el hermano Guillermo, Wilhelm von Humboldt, fue el que creó la universidad como la conocemos hoy día, la universidad que se llama ahora Universidad Humboldt, de hecho en Berlín, que es una universidad que tiene docencia, investigación y extensión. Esa idea la creó él, esa noción, y fue un lingüista, digamos, fue un lingüista muy, muy importante, y es muy más conocido en Alemania, como dije, el hermano Guillermo que el hermano Alejandro. ¿Sí? Es una familia bastante notable. Bueno, entonces, cuando Alexander von Humboldt, no el hermano, sino que Alexander von Humboldt articula una idea de ciencia, es una esencia, llamaríamos hoy día holística, o sea, que trata de mirar todas las perspectivas, y hay varios estudios que se han hecho cuando él estudia la naturaleza en relación con el arte, cómo actúa, diríamos que el padre de la geografía también, ¿no? Porque ve esos aspectos amplios, y también se le llama el padre de la ecología, etc. Tiene varias denominaciones, pero eso va cambiando en el siglo XVIII, y toda la idea de Humboldt de construir una noción holística, una noción amplia, donde el conocimiento circule de alguna forma y no esté especializado, ¿no es cierto?, va a chocar con la tendencia cada vez más fuerte de ultra especializar los conocimientos y anclarlos en lo que después ya en el siglo XX van a ser los departamentos, el departamento de historia, el departamento de filosofía, departamentos de química, de física, y dentro de eso otro más específico. Entonces, lo que ustedes dijeron, ¿no es cierto?, es una cronología que uno podría ver en su inicio con la ilustración. En el siglo XIX, ya cuando se va a construir un lenguaje común para las ciencias naturales, y en el siglo XX, ya hasta hoy día, digamos, con una ultra especialización que se da a todo nivel, no solamente en los campos de las ciencias naturales, también
en los campos en los que trabajamos nosotros, digamos, como historiadores o historiadoras. De modo que mientras más especializados estemos, mayor, digamos, podemos tener mayor relevancia en las expectativas que se tienen de cómo funciona la ciencia. Perdón, que tiene que ver justamente con esa ultra especialización. Entonces, en esa institucionalización del saber, para volver a un poco lo que estaba diciendo, también va a ir jugando un rol más relevante la propia universidad, las propias instituciones académicas. Lo otro, ¿no es cierto?, que destacaría es cómo cuando uno mira el siglo XIX, el siglo XVIII y también en parte el siglo XX, en el momento que todavía las disciplinas no están ultra especializadas y localizadas en lugares, ¿no es cierto?, de alguna forma separados entre sí, ahí uno puede empezar a mirar estas prácticas que están definidas en lo público y que están atravesando, digamos, un amplio espectro de conocimiento. Y son súper interesantes, la María José Correa también lo ha estudiado, de estudiar, digamos. Una, ¿no es cierto?, es el hipnotismo. Y aquí hay unos trabajos que yo les puedo poner, están en inglés, un artículo, sobre cómo el hipnotismo jugó un papel en la definición de lo que va a ser lo que llamaríamos hoy día medicina o también la psicología. El hipnotismo es una forma de, digamos, de terapia, es una forma de auscultación, ¿no es cierto?, para elaborar un diagnóstico, y que fue utilizado, tal vez ustedes lo conocen más por Sigmund Freud, y sigue siendo utilizado hasta hoy día, digamos, como una manera de entrar en lo que Freud llamaba, ¿no es cierto?, el inconsciente. Entonces, son todos aquellos lugares que nosotros no podemos ver porque lo hemos reprimido, según las teorías freudianas, por supuesto, pueden aparecer con esta auscultación que es el hipnotismo. Entonces el hipnotismo es como una suerte de radiografía, digamos, de examen que se hace al cerebro para poder, ¿no es cierto?, encontrar esos lugares que nosotros, por distintas circunstancias, por trauma, según Freud, reprimimos. Pero esto ya antes de Freud ya se usaba. Entonces, esta pelea, si el hipnotismo es parte de un espectáculo en los cuales se engañan a las personas y se las hace creer, ¿no es cierto?, que existe este fenómeno más bien como un sentido digamos, de espectáculo, ¿no es cierto? Y de hecho la María José Correa publicó un libro que podemos buscar, que se llama Ciencia como espectáculo, que está muy en la línea de lo que hace Agustín Nieto, que de hecho Agustín Nieto hace el prólogo. Entonces, la ciencia, de alguna manera, se empieza a separar del hipnotismo como una práctica, digamos, de un show, ¿no es cierto?, de un espectáculo, a una forma de auscultación de salud. Entonces, ahí tenemos un área de trabajo que es bien interesante porque está en medio de estos ámbitos y es un territorio en disputa. Y todos estos territorios en disputa de controversias científicas, como dice Latour también, son temas bien importantes de estudiar porque nos permite abrir esta caja negra, como el mismo Latour lo dice. El otro tema, ¿no es cierto?, tiene que ver con el espiritismo. El espiritismo también va a ser una práctica que hoy día llamaríamos pseudociencia, igual que el hipnotismo, pero que en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XIX, incluso hasta el siglo XX, va a ser entendida como una forma de ciencia, que de hecho también de alguna manera puede ser parte o trató de ser parte de algunas facultades, y todo un tema, digamos, al respecto. No olvidemos que una de las disciplinas que se cultivaban, ¿no es cierto?, en la medicina, hasta antes del siglo XVI, por supuesto, en Europa, era la astrología. Entonces los médicos tenían que estudiar los astros, porque los astros nos decían, ¿no es cierto?, respecto de la salud de las personas. Y el lugar de los astros nos mostraba, ¿no es cierto?, el lugar de las enfermedades. Y también las fases de la luna, en fin. Por tanto, una parte importante de los estudios que hacían los médicos en el siglo II, en el siglo XIII en Europa, o bueno, más bien siglo XIV,
justamente tenía que ver con astrología. La astrología ahora no diríamos que es parte del currículum de un médico, ¿no? Por favor, o sea, sería como completamente extraño, pero en ese momento sí lo es. Entonces, ¿qué es lo que quiero un poco mencionar con todo esto para concluir lo que su compañera y su compañero presentaron? Que cuando uno mira, ¿no es cierto?, estos lugares donde están estas pseudociencias, no pueden simplemente considerarse como algo que es, que desde la perspectiva de hoy fue falso, fue absurdo, digamos, y que, y que habría que desechar como no científico. Eso no tiene sentido. Y lo hemos estado mirando en este curso desde el principio, que la diferencia entre ciencia o conocimiento científico institucionalizado y conocimiento de legos, de los no expertos, es algo, ¿no es cierto?, que cambia a través del tiempo, que no es algo que podamos determinar, digamos, como si hubieran conocimientos realmente científicos y conocimientos que son realmente pseudocientíficos. Esto se va transformando, y de hecho, la propia vinculación que su compañero destacó de Albert Einstein en su inicio con la teoría de la relatividad, que no es lo mismo que la teoría cuántica, porque es otra teoría en la cual Albert Einstein nunca aceptó, eran teorías bastante heterodoxas para lo que era la física newtoniana. Entonces pasó un tiempo para que fuera considerada como algo ortodoxo, digamos. Bien. Y acá entonces es bien relevante poder ampliar la mente para poder mirar cómo esto funcionaba en el siglo XIX, no de un punto de vista ahistórico, pensando que estaba equivocado o que eran pseudociencias. También, ¿no es cierto?, aquí, también aquí podemos ver otras áreas vinculadas con la medicina. La medicina es justamente un espacio donde esto ocurre. Por ejemplo, la homeopatía, que también, ¿no es cierto?, u otras como las que presentaron sus compañeros, que también son disciplinas que de alguna forma surgen en este periodo y que hasta hoy día son consideradas más bien pseudociencias. Ahora, lo que sí quiero decir, para dejarlo claro, es que no signifique que aquí hay un problema, porque no podemos poner el conocimiento científico de la medicina al mismo nivel que el conocimiento, ¿cómo se dice?, tradicional, por ejemplo, de las plantas medicinales. Son cosas distintas. El conocimiento de las plantas medicinales sí logra, ¿no es cierto?, encontrar ciertas curas para ciertas dolencias y enfrentar, ¿no es cierto?, algunas enfermedades. Eso está claro porque eso se conoce desde hace mucho tiempo, y además porque toda la industria farmacéutica, y eso lo hemos estudiado para el siglo XIX, o sea, yo no, pero se ha estudiado en el siglo XIX, por ejemplo, en Alemania, la industria farmacéutica está basada en el conocimiento de las plantas, que es lo que se conoce, digamos. Y hay una colega acá en Alemania, digo, que está haciendo un trabajo incluso sobre las plantas de origen, o el conocimiento, digo, de plantas medicinales de origen de la Araucanía, y cómo esto, ¿no es cierto?, se traspasa después por los migrantes alemanes a la industria farmacéutica alemana principalmente, pero europea en general. Entonces, el conocimiento de las plantas, el conocimiento ancestral, sí es un conocimiento que tiene, ¿no es cierto?, relación con el enfrentar ciertas dolencias y ciertas enfermedades, eso está claro. Pero el conocimiento científico tiene otros parámetros, tiene otra nomenclatura, tiene otra forma de validación, ¿no es cierto?, que utiliza instrumentos y que está validado de una forma distinta. No pueden ponerse como, yo no los pondría, pero eso es una opinión personal, no los pondría como en un mismo horizonte. No porque uno sea superior o inferior a otro, sino que son muy distintos entre sí. Y la gente enfrentada a enfermedades graves, mortales, digamos, en la actualidad sigue confiando mucho más en lo que es la medicina científica que la medicina tradicional. Eso es bastante evidente. Y ahora hemos estado enfrentados a esta pandemia, ¿no es cierto?, coronavirus, y sabemos que la medicina científica, a partir de las vacunas, es la que nos está curando, y no algún tipo de medicina ancestral. Ahí hay un tema que hay que discutir. Bien, no sé si quieren agregar algo antes de seguir continuando, en fin.
Bueno, es un tema que ustedes podrían trabajar, a todo esto, podrían trabajar, sería súper bueno para un curso sobre expertos y expertas, o experticia, poder trabajar, por ejemplo, hipnotismo, poder trabajar homeopatía, que también es un campo, ¿no es cierto? Todos son campos en disputa donde la institución o el ortodoxo se enfrenta con lo heterodoxo. Joaquín. Sí, y bueno, esto es algo que no se contesta como en el texto, pero no sé si usted pueda como aportarnos más al respecto, que es ¿qué línea separa la ciencia de la pseudociencia? Es, o No es sé qué pensar como... el resto. Ah, perdón, sí. No. Sí, ahora podríamos pensarlo, porque ya a esta altura del discurso uno podría pensar en una respuesta. ¿Qué separa la ciencia de la pseudociencia? ¿Quién podría darnos una, una idea al respecto? O el mismo que hizo la pregunta, el Joaquín. Eh, ¿qué es lo que separa a lo que llamamos del conocimiento tradicional, conocimiento ancestral, que son cosas distintas, o respecto del conocimiento científico? ¿Y qué es lo que separa, como dice Joaquín, la pseudociencia de la ciencia? Porque no es lo mismo, porque no todo conocimiento ancestral es considerado como pseudociencia. El método dice, los datos empíricos, dice Manuel, el método dice Trinidad. Sí, el método, en general, el método de ensayo y error es el mismo método que se emplea de la medicina tradicional, de la medicina, ¿cómo se dice? Científica. Evidentemente, antes de entrar a los datos empíricos, los protocolos están en la institucionalización del conocimiento, están predefinidos y se tienen que seguir, ¿no es cierto?, al pie de la letra. Ustedes han visto que a partir de lo que es la vacuna que hemos estado recibiendo como vacuna de emergencia, la gente se enteró de cómo las vacunas pasan por 3 fases, digamos, ¿cierto? Una fase de laboratorio, ¿no es cierto? Una fase con animales, con primates, normalmente, o con ratas, dependiendo del tipo digamos, de vacuna que esté generando. Y después una tercera fase que es con los seres humanos, cuando ya se ha probado que no mata a nadie la vacuna. Y la tercera fase es para ver qué tipo de efectos secundarios, ¿no es cierto? Hasta dónde pueden llegar los efectos secundarios y sobre todo, ¿no es cierto? Bueno, la tercera fase no tanto los efectos secundarios, la tercera fase más bien el nivel de inmunidad que te da la vacuna. Ahí tenemos, por ejemplo, un caso típico de un conocimiento científico que tiene parámetros preestablecidos y aprobados por las comunidades científicas. Por tanto, es científico porque los científicos consideran que ha pasado por todos esos parámetros. Cuando en el mundo, ¿no es cierto?, en Rusia se dijo que ellos tenían una vacuna que era efectiva. La desconfianza, bueno, tenía que ver con que las vacunas también es un negocio y se enfrentan los países también por decir quién tiene mayor conocimiento científico y toda una competencia que se da, ¿no es cierto?, entre Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, China y Rusia y otros países, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tenía la vacuna de Sputnik de los rusos es que no había pasado por los protocolos validados del conocimiento científico, que son que después de cada fase del estudio, fase 1, fase 2 y fase 3, hay que publicar un paper, un artículo científico en una revista, ¿no es cierto?, que tenga validación ciega por pares. Entonces ahí tenemos los protocolos, ¿no? Fase 1, X, fase 2, Z, fase 3, Y. O sea, tenemos claramente preestablecido qué es lo que es una fase 1, qué es lo que es la fase 2, qué es lo que es la fase 3. Después de cada fase, para que la comunidad científica conozca los resultados y confíe en que fueron bien hechos esos experimentos, tiene que publicarse un artículo en una revista que sea una revista evaluada por pares ciegos, que no saben quién es el autor o la autora del artículo. Entonces, eso no había pasado con muchas vacunas, no pasó, no solamente con la rusa, porque son vacunas de emergencia, todo lo que ustedes quieran. Y son vacunas de emergencia porque aún no han pasado la fase 3, pero la fase 3 es la última. Y nosotros hemos recibido esta vacuna de emergencia no como una vacuna provisoria, no como una vacuna que está en fase, digamos, experimental, ni mucho menos, está aprobada, sino que todavía no ha concluido completamente la fase 3, que tiene que ver simplemente con la inmunidad que te da
para calcular cuánto tiempo pasaría entre una dosis y otra, por ejemplo. En el caso que el virus, como este virus que tenemos acá, coronavirus, va a continuar por mucho tiempo, igual que otros virus, digamos. Ya, miremos eso. Entonces, si ahora miran en la medicina tradicional, ¿cómo funciona este método de ensayo y error en la medicina tradicional? ¿Cómo creen ustedes? ¿Tiene algún protocolo? ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo se imaginan? O sea, ¿Aló, se me escucha? Ah, no, disculpa. Sí, no, Benjamín. no, ve tú, ve tú. Yo combinaría dos respuestas. Primero, el método científico como tal, el de en el fondo hipótesis, tesis, desarrollo y conclusión. Y sobre todo me diría al paradigma de Kuhn, a la idea de que en el fondo se trabaja bajo un paradigma hasta resolver todo lo posible por resolver bajo ese paradigma hasta que se encuentre un bloqueo. Yo diría que por ese lado va. Ya, entonces las comunidades científicas son las que definen los protocolos, las comunidades científicas también validan si que algo es aceptado o es confiable. Ya, eso sería por la parte de las comunidades científicas. Pero ¿cómo se da al otro lado? ¿Qué iba a decir Joaquín? Que es la pseudociencia. Eh, o sea, es que igual por ahí va como mi duda, porque pienso, por ejemplo, casos de la frenología o de otras, lo de los miasmas también en la medicina, que, bueno, en la actualidad son como pseudociencias, pero en algún momento del pasado pasaron por lo que sea como estos protocolos científicos de reconocimiento por pares, de institucionalización y cosas así. Y o sea, por otro lado, para cosas como la medicina como tradicional, me imagino que también habrá como está como el método de prueba y error de este casi como con médico de eh, un, eh, un primate prueba una planta y muere, entonces el resto de primates no va a probar esa planta y así hasta que se va delimitando qué cosas funcionan como para curar y qué cosas no. Claro, es un método de ensayo y error que es el método que utiliza la ciencia institucional también, obviamente, claro, es el método de ensayo y error. Pero hay algo más que lo diferencia. ¿Qué dice? Benjamín tiene la mano levantada. Sí. ¿Sí? Pensando, por ejemplo, en el caso de la eugenesia usaba estudios que parecían para cualquier persona algo normal. Por ejemplo, se hablaba de que las familias, por ejemplo, que tuvieran padres con tendencias criminales iban a tener hijos con tendencias criminales. Y se hablaba de eso y se hacían estudios en el fondo que a primera vista podían parecer científicos. Y creo que seguían un método científico. Pero cuando uno entiende que hay más cosas, por ejemplo, se aplican más teorías y se cambia el paradigma, es que cambia en el fondo de ciencia a pseudociencia. Entonces lo que creo que en el fondo la diferencia esencial está en el paradigma y en la base del paradigma que trabajan. Claro, eso es muy cuniano, como tú habías dicho también antes, ¿no? O tú creo, ¿sí? Sí, ahora, la diferencia, hay varias respuestas que se pueden dar acá, pero una de las diferencias, ustedes la han nombrado, entre pseudociencia y ciencia, es que la ciencia obedece un paradigma, como dice Benjamín, obedece un conjunto de condiciones que permiten, ¿no es cierto?, que una persona finalmente genere un conocimiento, pero necesariamente uno tiene que participar de ese proceso institucional. O sea, no cualquiera elabora un texto que puede mandar un artículo, por ejemplo, en una revista. Tiene que haber pasado por lo que son las carreras científicas. Los que están fuera de la institución no tienen que obedecer esos protocolos porque están vinculados directamente con el mercado, porque ese es otro tema, ¿no? O sea, hacen una planta que después venden en la feria y uno de hecho no la compra, ¿no? Y le pregunta, ¿para qué sirve esta planta? Bueno, para el estómago, para dolor de cabeza, y efectivamente sí lo son, probablemente, porque son métodos que se han ensayado durante muchos, incluso miles de años, pues son conocimientos ancestrales, y tal como decía su compañero, cuando algún primate se murió o alguna persona se murió, se sabía que esa planta era venenosa, por ejemplo. Entonces ahí ya se
es un conocimiento que se traspasa de generación en generación, pero es pseudociencia porque pretende dar cuentas de un problema, ¿no es cierto?, que la ciencia resuelve, que en este caso es la medicina, pero no está dentro de los protocolos ni el paradigma ni la institucionalidad de la ciencia que, como Agustín Nieto dice, ortodoxa. Esa es una gran diferencia. El método, como dice Trinidad, es un factor, porque el método es que se sigue en la ciencia ortodoxa, ¿no es cierto? Está vinculado, como dice ahí, ¿no es cierto? Lo puse a protocolos. ¿Qué lo había puesto antes? Los protocolos son los elementos que permiten que este método, ¿no es cierto?, esté validado después por las comunidades científicas. Ahí hay un tema. Entonces, lo interesante como historiadores y historiadoras para nosotros, digamos, es estudiar algunas disciplinas que están junto en el límite entre la ciencia y la pseudociencia, o que están o figuras que se mueven en el límite, ¿no es cierto?, entre la divulgación científica y la generación de conocimiento científico, o que pasan de una fase a otra, que son que están orientados al conocimiento y después pasan a otro como divulgadores, que lo vamos a ver acá también. La otra diferencia, ¿no es cierto?, es que el conocimiento científico es un conocimiento que está orientado al grupo de pares. O sea, uno publica para otras personas que leen lo que uno escribe y que son del mismo grupo. El conocimiento científico, por definición, funciona como una comunidad. Y eso es lo más complicado, y ustedes siempre nos critican, critican mucho a la universidad, los estudiantes, eso yo lo sé, las generaciones jóvenes, en fin, en general, ¿no es cierto?, porque al ser así, el conocimiento siempre está enclaustrado en la institución, nunca sale de ahí. Seguimos como en una especie de torre de marfil, como se decía antes, ¿no? Viviendo un poco en un mundo separado del resto de la sociedad. Pero el conocimiento científico, a pesar de eso, tiene una aplicación bien concreta y bien directa. Todo el estudio hecho con el ADN, que no tenía ninguna aplicación, en algún momento, ¿no es cierto?, se aplicó para hacer una nueva vacuna, o no es tan nueva, pero una vacuna que son las que tenemos contra el coronavirus, del ARN mensajero, que es una vacuna totalmente distinta al virus inactivo, que es el que se usaba, ¿no es cierto?, hasta antes, ¿no es cierto? Entonces, en algún momento ese estudio del ADN, que simplemente era por el estudio nada más del ADN, fueron aplicados, otro lo aplica, digamos, y lo instala en una vacuna que ha sido una de Pfizer y BioNTech, que ha sido una de las más, probablemente, no sé si exitosa es la palabra, pero que una vez que ha dado resultados, digamos. Aquí Manuel pone, la pseudociencia es como la falacia del hombre de paja. Ahí ya me perdí cuál es esa falacia. Se la puede Por ejemplo, toman un tema científico, digamos que estamos hablando de medicina, empezamos a hablar, tiramos algunos estudios, pero después yo afirmo algo y me afirman algo similar, pero que no tiene nada que ver con el tema. Y se acepta. Aquí había visto un ejemplo en Wikipedia. ¿Ya? Creo que es malo que los adolescentes vayan solo de vacaciones. La refutación, obligar a nuestro hijo a quedarse encerrado en casa es perjudicial para su desarrollo emocional. Es es directamente un engaño. No tiene nada que ver, pero algo así. Ahora sí, hay una relación con lo que tú dices que tiene que ver con lo que pasa es que la ciencia, como decíamos, está orientada, ¿no es cierto?, al conocimiento científico y tiene dos salidas. Una salida son los papers y otra salida son las patentes. Las patentes hay un vínculo más claro con los negocios. Pero el conocimiento, la pseudociencia está orientada directamente al mercado. Y ahí donde, claro, la estafa y los engaños ocurren. Son más fáciles de que se den porque no tienen un protocolo seguido, digamos, con tantos filtros como tiene la ciencia. En la ciencia igual se puede engañar y se puede, ¿no es cierto?, mentir, pero no se puede mantener por mucho tiempo las mentiras. En algún momento se descubren. Hay hartos casos de personas, yo me acuerdo uno en Japón, que mintió sobre unos datos de unos ensayos
ensayos clínicos y de laboratorio para, ¿no es cierto?, obtener una patente, y después se descubrió que era falso, porque no funciona. Como lo vimos con la TUR, mientras funciona, ¿no es cierto?, se valida como conocimiento. Entonces, las estafas y digamos, los engaños se pueden dar mucho más en la pseudociencia, aunque se pueden dar en la ciencia, pero es más complejo porque tiene más filtros. Pero en la pseudociencia no hay ningún filtro, es simplemente la confianza en la persona. Por ejemplo, la medicina ancestral está asociada a los pueblos indígenas. Entonces, si una persona que vive en una localidad de pueblos indígenas, que lo vende en una feria, digamos, X, ¿no es cierto?, tiene cierta confianza, porque uno cuando compra ese producto, compra el conocimiento ancestral. Entonces, pero cuando, digamos, cuando compra un remedio, uno no está comprando un conocimiento, bueno, eventualmente puede ser ancestral, pero uno lo que está comprando es todo el proceso de métodos, de protocolos y de filtros que llevó, ¿no es cierto?, a que ese medicamento fuera vendido después en una farmacia. Tiene que ser aprobado. Ustedes vieron que el ISP, mira, con la pandemia ha quedado bastante claro cómo funcionan algunas cosas que para mucha gente era completamente desconocida. Por el Instituto de Salud Pública, ¿ustedes habían escuchado del ISP usted antes? ¿Alguien acá? Que le dijeran, ISP, ya. Como si la ONU, así, o no sé, la FIFA. Probablemente sabía más de la FIFA, me incluye, digamos. Bueno, yo había estudiado eso porque lo conocía, pero en general, ¿no es cierto?, sabíamos más de la FIFA que del ISP. Instituto de Salud Pública. ¿Y qué es lo que hace el Instituto de Salud Pública? Lo sabemos ahora. Mucha gente lo sabe, y antes no tenía idea. No tenía idea qué es lo que aprueba los remedios, digamos, que se pueden vender en el país, ¿no es cierto? Y las vacunas, en fin, varias cosas. Entonces, cuando ustedes compran un remedio, cuando ustedes se ponen una vacuna y lo hacen a nivel institucional, la confianza no está en el conocimiento ancestral, en la persona que lo hace, ¿no es cierto?, porque confían en ese médico, qué sé yo. No, la confianza está dada en la propia institución. Entonces yo diría, para contestar la pregunta original de Joaquín, creo que la hizo, ¿sí? Una de las diferencias entre la ciencia y la pseudociencia es que la ciencia es un conocimiento que lo avala una institución, o lo que dice Agustín Nieto, ¿no es cierto?, un conocimiento ortodoxo. La pseudociencia no está avalada por una institución. Ahora, algunas pseudociencias sí entran algunas veces en la institución, pero como la astrología, ¿no es cierto?, en algún momento en la medicina, o también la homeopatía, que también, ¿no es cierto?, en algún momento se trató de enseñar en la misma facultad de medicina de la Universidad de Chile, que finalmente no resultó. Entonces ahí podríamos ver una diferencia entre ciencia y pseudociencia, la institución. Hay varios elementos más también que podríamos discutir, pero no tenemos el tiempo como para hacerlo. Quiero solamente, no sé si hay una pregunta antes de continuar. Ya, vamos a ver un par de cosas antes de finalizar, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la diferencia, con algunos temas que ustedes ya habían tocado. Hoy día la compañera y el compañero que expuso, me podría aprender los nombres. Kevin fue uno y otra fue Magdalena. Denise, profe. Ay, Denise, chuta, perdón. Casi. Estuve súper cerca, claro, entre Denise ya, y Magdalena. No sé de dónde saqué Magdalena, pero bueno. Su compañero y compañera habían de alguna manera mostrado, ¿no es cierto?, que la diferencia entre experto y profano acá, ¿no es cierto?, el experto se presenta a los que supuestamente saben, y profano a los que en principio no conocen la ciencia. Pero también hemos visto que los profanos, por ejemplo, los que tienen conocimiento, en este caso podríamos ver la hipnosis o conocimiento de medicina, digamos, natural, asociada a las plantas, sí saben, sí tienen conocimiento. Entonces, ya no podemos hacer la diferencia entre expertos y profanos porque unos saben y otros no saben. Porque efectivamente, todo en algún momento, como lo dice Agustín Nieto, podemos ser expertos y profanos para ciertas cosas. O sea, podemos ser un experto en física cuántica
y no tener ninguna idea, digamos, de medicina o qué sé yo, evidentemente, o de otras cosas que uno podría pensar. Entonces, la frontera entre experto y profano, entre los que saben y los que no saben, no es probablemente, es una entrada, pero no es, a veces no nos dice mucho. Por otro lado, los públicos de la ciencia, que son los que reciben el conocimiento, es decir, los que no saben, tampoco puede ser una plataforma, ¿no es cierto?, muy clara para entender lo que es la diferencia entre expertos y no expertos, o expertas y no expertos. De hecho, lo que promueve este autor, ¿no es cierto?, es un poco perforar las murallas entre los que saben y los que no saben, es decir, no mirarlo a partir de estas categorías, sino que tratar de usar otras categorías. Y ahí donde entra, ¿no es cierto?, la categoría de los públicos de la ciencia, como los estudiantes, los visitantes, los espectadores, los usuarios, los pacientes, pero también los divulgadores, los amateurs, o expertos en un determinado corpus intelectual. El concepto de públicos en plural es crucial para comprender nuestra sociedad, dice, pero al mismo tiempo es muy difícil de definir. ¿Quiénes lo componen? ¿Cómo ha sido definido históricamente? ¿No es cierto? Es una discusión que este texto pone, digamos. Habíamos visto en el Renacimiento, o un poco después, ¿no es cierto?, las prácticas del filósofo natural no estaban separadas entre sí. Y su proyección pública ante audiencias heterogéneas y poco especializadas también, ¿no es cierto?, hacía que esto fuera más complejo. Yo le había dicho que en el siglo XIX, ya post Alexander von Humboldt, o contra de él, porque de hecho el libro final de Alexander von Humboldt se llama Cosmos, que es un intento de concentrar todo el conocimiento, ¿no es cierto?, en un solo libro. Eso era prácticamente, ahora sería imposible, ¿no? Se va dando cada vez más la ultra especialización. Pero, ¿no es cierto?, pero periodo anterior, ¿no es cierto?, la frontera entre el conocimiento, el entretenimiento y la utilidad entre el profesional y el amateur estaban muy difuminadas entre un mundo académico y un profano, porque el académico, digamos, también estaba vinculado con estas prácticas de entretenimiento, como lo vamos a ver acá. Por ejemplo, a partir de las demostraciones públicas, o los espectáculos teatrales, los cursos, las conferencias, el propio Humboldt y otros, digamos, daban conferencias que eran abiertas para todo tipo de personas, y muchas personas cuando decían, digamos, que certificaban sus estudios, como por ejemplo Claudio Gay cuando llega a Chile, Claudio Gay cuando llega a Chile certifica que una de parte de su formación, nosotros fue haber asistido a conferencias en París. Y otros también lo decían respecto a las conferencias que daba en Berlín Alexander von Humboldt. Entonces, no estaba tan definido en el siglo XVIII y parte del siglo XIX, ¿no es cierto?, una diferenciación tan clara entre la institucionalización del conocimiento y el conocimiento que se mueve en esta esfera pública, donde los propios científicos son parte también de los espectáculos que hacen, ¿no es cierto?, como aparece acá en este caso, ¿no es cierto?, en la Sociedad Científica de Londres. Bien,